Sabéis que estamos estudiando el libro de Josué. Llevamos ya 6 capítulos y muchas semanas, porque lo hacemos poquito a poco y bueno, ya han ido sucediendo pues semanas de Navidad, cosas así. Y siempre hemos hablado de que el libro de Josué habla sobre la conquista de la tierra prometida, y lo que era para nosotros la conquista de la tierra prometida era la conquista de la voluntad perfecta de Dios, de los propósitos de alcanzar los propósitos, ¿no? De entrar en la tierra que fluye leche y miel, de gran bendición, ¿no? Pero siempre lo hemos enfocado qué significa para nosotros, ¿no? Y sin querer podríamos distorsionar un poco el sentido de la enseñanza de ese libro, porque yo me preguntaba cuando empecé a preparar empecé a estudiar este capítulo, ¿qué significaba para Dios que ellos entraran a conquistar la tierra prometida? ¿O qué significa para Dios que nosotros conquistemos y entremos a tomar la tierra prometida, nuestra tierra prometida, ¿no? Alcancemos propósitos y esa tierra, esa plenitud de la voluntad de Dios? ¿Qué significa para Él? Porque claro, en realidad esto era un plan de Él. No es que ellos habían tenido un plan, era un plan de Dios, ¿no? Y bueno, haciendo así un resumen a vista de pájaro, sabéis que desde el principio, en la caída, el Señor se suscitó, buscó, primero se relacionaba con hombres rectos y al final aparta a Abraham, lo aparta de su tierra y de su parentela y la lleva a una tierra que le da una promesa, le dice, de ti saldrá una gran nación, era una promesa en la fe, ¿sabéis? Porque no podían tener hijos. Y le dice, y habitarás esta tierra. Pero esa tierra estaba, pues ya había moradores que por cierto eran corruptos, muy corruptos, ¿no? Y bueno, tiene que pasar más de 500 años hasta que la descendencia de Abraham y hasta que esa promesa, la descendencia de Abraham bajan a Egipto, o sea, acaban yendo a Egipto como una tribu. Sabéis que pasan 400 años ahí y esos 400 años es cuando el colmo de los moradores de la tierra que el Señor le había prometido a Abraham llega al colmo. O sea, había una medida, Dios estaba midiendo a esos pueblos, estaba midiendo, probablemente les estaba dando una oportunidad, pero llegaron al colmo, ¿no? Y el Señor permite que salga ya no una tribu, sino una nación de Egipto, ¿no? Moisés, sabéis que por mano de Moisés salen y se les revela en el desierto, y hemos hablado de esto de sobras, y se les revela como un Dios santo, les da un pacto y una ley o leyes santas, les enseña una forma de relacionarse con Él, o les da un culto santo, unas leyes sociales para que se relacionen entre ellos y sean santas, les da el diseño de un lugar donde podrán relacionarse con Él que es santo. Y esto es un énfasis clarísimo. Dios quería apartarse un pueblo para que fuera santo, que viviera conforme a sus normas. No iba a llevar una tierra que vimos que a Josué le dijo, descálzate porque esto ya es tierra santa, y aún estaban los moradores ahí corruptos, pero él ya le veía como tierra santa, porque Dios quería establecer a un pueblo separado y santo en una tierra, pueblo para su posesión. Hay muchos pasajes, yo os voy a leer 2. Quiero deciros que leeré varios pasajes, pero no los vamos a ir proyectando. Sé que me creéis, y si no, sé que sois nobles como los de Berea, y luego vais a casa y lo comprobáis. Y leí hace poco algo muy bonito que decía que antes, en la antigüedad, comprobar lo que se decía desde el púlpito era de nobles, y ahora si te descuidas te tachan de rebelde. Y no es así. Es importante que tú vayas a tu casa y lo compruebes, no seas perezoso, ¿vale? Entonces, bueno, os leo un par de versículos rápido. Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. O sea, había un énfasis importante que fueran un pueblo santo. Y otro versículo que quiero también, y dice muy parecido, dice, vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿veis? Hay que dar oídos a la voz de Dios, ¿eh? Y guardaréis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Vale? Ese era el plan de Dios, tener una gente santa que la llevaban a una tierra que quería que fuera una tierra santa. ¿Por qué he leído este último? Porque Pedro, en su primera carta, retoma esta idea, y conocéis el versículo, ¿no? Dice, vosotros seréis real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel, y lo aplica directamente a la iglesia. No es algo que se quedó ahí en el Antiguo Testamento, sino que lo aplica directamente a la iglesia. Bueno, sigo.
todo esto es la introducción. ¿Qué es lo que quiere decir santo? Santo es algo apartado para Dios, lo sabemos. Consagrado es de Dios y está dedicado para el servicio a Dios, ¿no? Que es lo mismo que consagrado. Alguien que está consagrado es que se aparta para que sea santo y sea para el servicio a Dios, ¿de acuerdo? Así que la conquista no es tanto qué es para nosotros la conquista de la tierra prometida, sino qué es para Dios. La conquista de la tierra prometida era traer juicio sobre esos moradores que ya habían llegado al colmo, porque fueron conquistas que trajeron juicio. Pero otra es que Dios estaba logrando el propósito que él había tenido. Y por eso digo que a veces no tenemos que pensar tanto que son nuestros sueños, no, son los sueños de Dios para nuestras vidas. Alcanzar la voluntad de Dios no es mi voluntad y que el Señor me respalde, no, es alcanzar la voluntad de Dios para nuestras vidas y Dios nos respalda en nuestras iniciativas, claro que sí, en nuestros esfuerzos, pero siempre dentro de su enfoque, ¿de acuerdo? Porque si lo vemos al revés podríamos sin querer distorsionar la enseñanza real, porque estamos en una temporada de eslogans y lemas de autoayuda, de consigue tus sueños y todo eso, y lo podemos sin querer adaptar a esa corriente que hay ahora, pero esto no tiene nada que ver con eso. Bueno, y estábamos en el capítulo 6, como dijo Ángel hace 2 semanas, que lo tituló y dijo, llegó la victoria, ¿no? Por fin llegó la victoria, ¿no? Y bueno, tuvimos esa excelente entrevista con Josué, una exclusiva, que nos pudo explicar cosas específicas que podemos aplicar a nuestra vida pues, para conseguir la misma victoria que consiguió él, ¿no? Y pasamos al capítulo 7 y lo que vamos a hacer es que vamos a ir proyectando el capítulo 7, es muy largo, pero yo voy a ir pues, leyendo trozos y os expongo lo que yo he visto, porque en realidad la exposición de la palabra es la que alumbra, ¿de acuerdo? Y el capítulo 7 empieza con un pero. ¿Pero? ¿Cómo que pero? Pero si acaban de ganar una victoria abrumadora, sobrenatural y de repente pero. Pero ya estamos con los peros. ¿Vale? Bueno, sabéis, la mayoría somos adultos y los hemos estudiado que pero, y yo me sorprendió, si buscas en un diccionario, tiene 2 acepciones o 2, digamos, posibilidades de poder aplicarlo, 2 sentidos de esa palabra. Una es como nombre, como sustantivo, y yo siempre he bromeado sobre esto y resulta que es verdad. Dice, es la variedad de manzano cuyo fruto es más largo que grueso, y es el fruto del pero. Yo no lo conocía. Y luego es una conjunción, que es una palabrita que une 2 frases, ¿de acuerdo? Y tiene el matiz, o sea, tiene la propiedad de matizar en sentido opuesto lo que se ha dicho antes, ¿de acuerdo? Un pero es, vale, puede salir, pero ya pones condiciones, ¿de acuerdo? Muestra contraste de algo afirmativo a algo negativo, de algo negativo a algo afirmativo, y dice que si está a principio de frase es aún más intenso, ¿de acuerdo? Todo esto pues para que no... Y yo he visto las 2 acepciones, los 2 sentidos aplicados a esta palabra, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar con los contrastes. Es tremendo ver el contraste de lo que pasa en el capítulo 6 a lo que pasa en el capítulo 7. Y yo digo, Señor, tú eres tan bueno, a veces quieres que aprendamos por contrastes. Y no es en vano que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso recoger esa derrota flagrante que leeremos ahora, que la podría haber obviado porque, madre mía, menuda vergüenza, y hacemos un escrito bonito de los valientes de Israel conquistando la tierra prometida, pero como os digo, no es un libro que quiera hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces empezamos, si podéis proyectar por favor el versículo 1 de Josué. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, este primer versículo no solo empieza con un pero que dices menudo chasco, sino aparte que es un spoiler. Porque claro, de un capítulo de 20 y tantos versículos, lo primero que te explica es lo que va a pasar. Ahí Josué y el resto del pueblo no sabían que había pasado eso, pero el narrador te hace el spoiler a la primera y te dice, esto es lo que pasó. Hubo pecado, este tal Acán, de esta tribu, hijo de Zera, ha tomado del anatema. Pero a mí el primer contraste que a mí me llamó más la atención es que había una sola persona que había cometido un pecado, y ahora veremos qué quiere decir tomar del anatema, pero el versículo dice,
los hijos de Israel cometieron una prevaricación y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y es un gran contraste, porque digo, bueno, pues no cometió el pecado uno, ¿y por qué acusa a todos? ¿No? O sea, si ya es brutal pensar que por uno ya se les imputaba a todos, ¿no? Y ahí me hacía pensar en el contraste entre el individualismo que vivimos hoy en día, o esta generación, y la idea de colectivo o de comunidad que hay en la mente de Dios. Y que deberíamos de intentar también adquirirla, ¿no? Porque tendríamos que traer esos pensamientos a nuestra cabeza. A pesar de que Dios nos conoce por nombre y nos ama personalmente y específicamente cada uno de nosotros, Él no puede dejar de vernos como parte de un cuerpo. No podemos pensar que Él nos ve como parte de un cuerpo, como personas individuales fuera del cuerpo. De hecho, las personas tomamos nuestro nombre y apellidos. Nuestro nombre, el mío es Elsa, y me identifica de mis hermanas y mis hermanos. Pero luego soy Torné y Casas. Y Tornés hay, solo con mis primos ya tengo un chat que, ¡buah! Que eso es la alegría de la huerta, porque hay muchísimos Tornés, pero lo que dice es que yo soy de ese clan, de esa familia Torné y de la familia Casas. ¿De acuerdo? Y esto es igual, nuestra identidad nunca podemos pensar que lo que nosotros nos pasa o lo que nosotros hacemos no afecta a nuestra familia de la carne y a nuestra familia de la fe. Sí que afecta. Pablo mostró, bueno, el Nuevo Testamento, vosotros lo sabéis, está lleno de ideas de esa idea de comunidad. Y Pablo en 1 Corintios 12, el 26 y el 27, en el 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Es tremenda esta ilustración, ¿no? Porque el cuerpo habla de la diversidad, pero a la vez de la unidad, ¿no? Y miembros cada uno en particular. O sea, no es que nos contéis, sois miembros importantes, pero luego formáis ese cuerpo. Y el versículo de antes dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. O sea, repercute lo que vivamos en el resto, ¿no? Esta mentalidad que tuvo esta persona en este momento determinado de yo cometo algo, pero que Dios está diciendo, no, pues afectaba completamente a todos, a veces no la tenemos hoy en día. A veces tenemos una idea de individualismo, estamos en la era de las libertades personales y que nadie me tosa. Y no se te ocurra, bueno, que nadie te tosa, porque es tu libertad y tú puedes escoger. No vamos a entrar en eso, pero si alguien quiere en privado hablar conmigo, le puedo dar mi opinión, no aquí. Pero bueno, y en Filipenses 2:2, Pablo le apela a la iglesia y le dice, haced completo mi gozo, o sea, hacedme del todo contento, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados a un mismo propósito. O sea, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu y con el mismo propósito. O sea, una idea de colectivo y de unidad. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Aquí ya tenemos para trabajar. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien, y otras versiones dicen, sino también los intereses de los demás. Haya pues esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Y luego sigue ese canto cristológico tan hermoso, ¿no? Entonces, en el primer versículo, que ya es todo un spoiler, hay un gran contraste entre que una sola persona pecara, pero afectó a todo el colectivo, ¿de acuerdo? Y esto sigue pasando igual en la iglesia, no nos pensemos que esto no es así, ¿de acuerdo? Hay otra cosa y es que dice que él tomó del anatema, prevaricó, fue infiel, ¿no? Pecó y tomó del anatema. La palabra anatema nos queda muy lejos hoy en día de poder entender el sentido que tiene, es una palabra compleja de entender, pero esto viene porque Dios había dado una instrucción en el capítulo 6 a Josué. Ángel, cuando entrevistó a Josué la semana pasada, no la otra, no tocaron el tema porque estaban en el momento de la euforia, de la victoria, y sabía que se iba a abordar en el capítulo 7 y era casi más apropiado. Pero en el capítulo 6, no lo vamos a proyectar, pero yo os lo leo y sé que me creéis, del 17 al 19 dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab la ramera, mi amiga, vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema.
ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que os hagáis anatema el campamento de Israel. Ahí había una advertencia, si lo tocáis es que afecta a todo el campamento. Y no lo turbéis. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra anatema? Anatema, su raíz hebrea, viene de erem, incluso los árabes de harem, y yo digo, fíjate por dónde va la idea, ¿no? Pero viene de erem y quiere decir consagrado. O sea, es muy parecido a la palabra de algo consagrado. Es una ofrenda separada que pertenece a Dios, pero tiene el matiz que es para destrucción. Algo que Dios decía, no, esto me lo separas, pero lo voy a destruir. ¿De acuerdo? Es fuerte, es un matiz de una ofrenda separada para destrucción. ¿De acuerdo? Y aquí hay un primer contraste, porque al principio hemos hablado de que el Señor se había apartado un pueblo santo, pero no para destrucción. Él se había consagrado a Israel, quería que se separaran, se consagraran, pero para vida, para habitar una tierra, para vivir ahí, para morar en ella, ¿no? Pero le decía, Jericó es anatema y lo vais a destruir. ¿De acuerdo? Esta idea de anatema la vemos, ¿de dónde viene? Yo decía, Señor, ¿de dónde viene este concepto de anatema? Y en el libro de Deuteronomio hay un par de sitios donde el Señor legisla sobre el anatema y le da instrucciones del anatema a Israel, a Josué, bueno, a Moisés en este caso, a Israel, y lo hace en dos contextos muy específicos. No lo vamos a leer, pero os lo explico un poco por encima. En Deuteronomio 7 les hace la explicación, les dice, mirad que yo os tomo cuando os haga entrar en la tierra donde yo echaré de fuera al Eteo, al Jebuseo, a todos estos eos, ¿no? Entraréis, que sepáis que no es porque vosotros sois más guapos, sino porque yo di la palabra y tengo una promesa y cumplo la promesa. Entraréis y les dice, cuidado, no os mezcléis. Cuidado, no toméis, no sigáis a los dioses que hay allí. No os caséis con la gente que hay allí. No es tanto porque el Señor, ya lo vimos cuando estudiamos a Rahab, tenían algo en contra de esa gente, sino porque ellos tenían idolatría, seguían a otros dioses y su cultura estaba completamente transformada para cultos pues bárbaros y costumbres bárbaras, ¿no? Y el Señor les advierte muy claramente y les dice, no os mezcléis, separarlo, todo eso será separado para mí al anatema, lo destruiréis. Porque el Señor sabía que no había remedio. Es como tú tienes una cesta de manzanas, hay una podrida, la tienes que quitar. Porque ves que esta no me va a hacer bien, la tengo que quitar, no hay más, hay que extirparlo. ¿De acuerdo? Y en ese contexto de Deuteronomio 7 habla de idolatría, de no tocar los ídolos, no mezclarse con... Porque dice que incluso hay un versículo que le dice la razón, porque se convertirán en tropiezo para ti. En Deuteronomio 7:26 creo que es. Eso se convertirá en tropiezo. Entonces dijo, no os mezcléis, no lo toquéis. Y en Deuteronomio 13 que explica algo parecido, pero les dice, cuidado, si alguien enseña otra cosa, si se levanta un profeta que os dice otra cosa, que os dice, vayamos y sigamos a sus dioses, vayamos y hagamos lo que ellos hacen, sigamos sus costumbres, y hace mucho énfasis a la enseñanza, a la falsa doctrina, a lo que es apostasía, digamos, ¿no? Y les dice, tenerlo por anatema, o sea, dedicarlo pero a la destrucción, lo separáis y lo dedicáis para la destrucción porque va a estropear la cesta de manzanas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea del anatema, y el Señor les dijo, la primera conquista en Jericó será anatema, no tocaréis nada, se destruirá todo, salvo el oro, plata, bronce y no sé qué más, y cobre, hierro, perdón, que eso lo separéis para el tesoro de Jehová, ¿de acuerdo? Y es lo que hizo Acán, que no lo respetó y tocó, de ahí ahora lo leeremos, ¿vale? El concepto de anatema en el Nuevo Testamento también aparece. Y porque nos parece, madre mía, separado para la destrucción, qué fuerte. Esto ya nos parece mucho llevarlo a nuestro contexto de hoy en día, ¿no? Tenemos que entender también que la forma de juicio no es la misma que en ese momento, porque en ese momento era apedrear y hoy no es esa forma de juicio. De hecho, el nuevo pacto, Jesús cubrió todo esto, ¿no? Pero no se pierde ese concepto, y Pablo lo usa también en contextos parecidos, cuando está hablando de idolatría y cuando se está hablando de falsa doctrina. Os leo un par de versículos rápidos para que veáis que no se queda ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Pablo se está despidiendo en 1 Corintios y les dice, el que no amare al Señor sea anatema.
En el Nuevo Testamento la idea de anatema no era tanto porque vamos a ponerlo, lo vamos a destruir, sino que es alguien que está separado de Cristo y de la Iglesia. Pero yo te digo una cosa, una persona que esté separada de Cristo, después de haber estado unida a Él, es una condena, es una verdadera condena. O sea, es algo que entristece profundamente el pensar que alguien haya podido acabar como anatema. Y ahí nos queda solo pensar que es Dios quien pesa los corazones, el que hace el juicio. Pero Pablo se lo decía y se estaba despidiendo y luego les dice, mi amor esté con vosotros y tal, pero se lo dice de una forma contundente, le dice, el que no amare al Señor, porque si no es así estás teniendo idolatría a otras cosas o a ti mismo, sea anatema. Y luego dice, el Señor viene, Maranata. Así es. Y hay otra advertencia que les da a los Gálatas, porque ahí había mucha lucha de falsas doctrinas, de judaizantes, etcétera, ¿no? Y en Gálatas 1, el 8 al 9 dice, mas si aún nosotros, mirad, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, era tajante. Pablo era tajante. Y no podemos matizar estas cosas. Y como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, era algo serio. En cuanto al juicio, porque ser dedicado al anatema significaba juicio. La ira de Dios se levantaba aquí y el juicio más adelante lo debemos, pero el juicio era que eras destruido. ¿De acuerdo? No vamos a ahondar en el tema del juicio, pero nos pasa eso. Pensamos que estamos hablando del Antiguo Testamento y eso pasaba ahí por el contexto histórico, porque eran naciones sin ley, lo que sea, pero el Nuevo Testamento, los Evangelios, está lleno de enseñanzas sobre el juicio, que habrá un juicio y no lo podemos obviar ni omitir. Haremos al Evangelio cojo y la enseñanza a nuestros hijos coja y a las personas que quieran conocer de la fe coja si no saben que nuestra fe cristiana viene de la justificación por nuestro pecado. ¿Justificación de qué? No, tú no te puedes justificar, pero Dios te ha justificado. ¿Y qué pecado? Jesús dice que nos vino a salvar del pecado, o sea, que estábamos perdidos y que hay un juicio por eso. Y no lo podemos obviar porque si no estamos haciendo un pseudo-evangelio y estamos teniendo un grave problema. Entonces, hay muchísimos versículos que hablan sobre el juicio y no vamos a entrar en eso, pero en Romanos 2:16, que es un capítulo que también os animo a leer, porque en Romanos 2 es un capítulo precioso sobre el juicio de Dios, cómo Él nos juzgará conforme a nuestras obras y cómo Él juzga a los que no tienen ley, pero en su corazón está la ley y actúan como si la tuvieran. Es algo poderoso, ¿no? Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y aquí le pasó a Acán. Él lo ocultó, ahora lo veremos, pero Jesús también juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, decía en este caso Pablo. Así que no podemos obviar. Lo que sí es verdad que hace el nuevo pacto en cuanto a este juicio que vino, en este caso, ahora lo leeremos la narrativa con Acán, que por culpa de uno eran culpables todos, es que Jesús rompe esa dinámica de colectividad para la salvación. Os voy a leer un par de versículos en Romanos 5:18 y lo veréis clarísimo. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres, así también por un acto de justicia, o sea, el de Jesús, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como para la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, que es lo que estaba pasando ahí, ¿vale? Así también por la obediencia de uno solo, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Donde el pecado abundó, un poquito más adelante dice, sobreabundó la gracia. Y ese es el pacto en el que nosotros estamos. El pacto en Jesucristo nos justifica. Y a pesar de que podemos estar en un colectivo, sea una familia, sea la iglesia, donde sea, que hay pecado, el Señor nos justifica por una sola obra que Él hizo, una sola obra que hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Así que es poderoso, ¿no? Y dice, así que también la gracia reine por medio de la justicia para vida, mediante Jesucristo nuestro Señor. Esa es la gran diferencia que sí que podemos ver del Antiguo Testamento ahora en este sentido. Vamos a seguir, porque el primer versículo es un spoiler y nadie que hiciera un guión haría esto, desde el principio decir lo que ha pasado, ¿no? Pero vamos a leerlo. Josué y Samuel, si puedes poner en pantalla del 2 al 5,
Y lo leemos. Quiero leerlo a la vez que vosotros, para seguir viendo contrastes que se dieron. ¿Lo tenemos? ¿Voy leyendo? Vale. Después Josué, y esto es lo que pasó, nos ha hecho el spoiler, pero en realidad es que aquí es donde empezaría la narrativa después de Jericó, ¿de acuerdo? Esto es la narrativa, lo otro es un gran paréntesis que nos deja ya el aus, ¿vale? Pero después de toda esa victoria en Jericó dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, ¿nos suena esto? Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, que no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2000 o 3000 hombres. Y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. ¿De acuerdo? Seguimos hasta el 5, por favor. Ah, perfecto, gracias. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36. No 36.000, 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Vale? Josué siguió la misma dinámica, mandó espías o mandó a alguien que reconociera la tierra. Y estas personas vinieron y consideraron, porque no tenían toda la perspectiva, desde su perspectiva, bueno, esto es una ciudad pequeñita, esto con 2.000-3.000 personas, esto no los comemos como pan, nos mandan a todo. Yo veo la primera, y vamos a empezar a ver contrastes. Uno era una ciudad mucho más pequeña que Jericó, o sea, ni siquiera dice que estuviera amurallada, se entiende que era algo muy pequeñito en comparación con Jericó. Como ha dicho Ángel al principio, después de una gran victoria nos relajamos. Y aquí puede ser que viniera el gran problema para empezar. Yo creo que ahí, y eso es opinión mía, hubo una precipitación. Porque de hecho, quien va a ver ahí dice, no los mandes a todos para que no se fatiguen. O sea, que da la sensación de que no les había dado tiempo a acabar de descansar, ¿no? Y dicen, manda a los 3 más fortachones que estos aún tienen fondo, ¿no? Y el resto no hace falta que los mandes. Y yo digo, qué gran diferencia cuando nos precipitamos a cuando hacemos las cosas, y es el primero de los gran contrastes, ¿no? Cuando nos precipitamos o cuando hacemos las cosas con reflexionando, orando a Dios, buscando la dirección de Dios, mirar que aquí da toda la sensación de que aún estaban en todo el cansancio y dicen, no los mandes que se van a fatigar más, ¿no? Y sin embargo Jericó, habían mandado espías, vuelven, celebran la Pascua, se circuncidan, bueno, en orden inverso. O sea, tienen que pasar el Jordán, celebran la Pascua y aún están 7 días dando vuelta. O sea, a veces parece hasta que menuda parsimonia, ¿no? 7 días ahí dando vueltas, ¿no? Se lo piensan, pero claro, en toda esa reflexión, en todo ese tiempo que se toman, buscan a Dios. Josué tiene un encuentro con el príncipe del ejército de Dios, les santifica, les da instrucción precisa, mientras que da toda la sensación que aquí, porque como era algo pequeñito, pues ¡boom!, se precipitan, ¿no? De hecho, si hubieran buscado la dirección de Dios, quizás el Señor les hubiera dicho, no vayáis, que no vais bien, que vais mal, que no vais, que no voy yo, que no es lo mismo. Y vosotros sí queréis, pero yo no voy, porque... ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los grandes contrastes entre lo que pasó en el momento con Jericó y Ai. Tenemos que tener cuidado de no precipitarnos. Como decía Ángel, y yo, de las primeras contrastes que puse, es que cuando tenemos grandes dificultades, buscamos al Señor, oramos, ayunamos, pedimos consejo, reunimos a varios o pasamos en diferentes chats, por favor, orar por esto, es importante porque es una cosa muy difícil, es una dificultad grande y Dios obra y Dios se manifiesta, pero porque Dios cambia, porque es distinto, no. ¿Porque son más cobardes los de Jericó que los de Ai? No, porque hemos tomado el tiempo de buscar la dirección de Dios. Sin embargo, y hemos confiado en Dios. Sin embargo, cuando las cosas son pequeñitas, y esas son cosas a veces diarias, los retos, las dificultades, las cosas que tenemos que conquistar, las batallas que tenemos que pelear son diarias y son pequeñitas, como que vamos con nuestra propia confianza, nuestra autosuficiencia, y pues así mismo lo haré, con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia... Yo hablo por mí, os lo digo de verdad. Y luego nos pegamos un chasco. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que no tenemos que confiarnos, sea el reto grande o sea el reto pequeño. ¿De acuerdo?
Otro de los grandes contrastes, bueno, y tiene que es todo el rato sobre lo mismo. En Jericó ellos ya luchaban desde la victoria. Porque la victoria, desde el punto de vista de Dios, es que tú estás en obediencia y estás en fe. Y has estado en su presencia. Pero en Ai estaban luchando y no lo sabían, pero porque no le preguntaron a Dios. Estaban luchando desde la derrota, porque había pecado. Entonces, es muy diferente luchar desde la victoria, tendrás que luchar igual, que desde la derrota. Y a veces nos metemos en camisas de 11 varas porque no estamos bien, tenemos mal día, no estaremos finos en las cosas que vamos a decir y vamos y le decimos a la tal persona esto, lo otro y sabemos y perdemos la batalla, liamos más el lío porque no hemos orado antes, no hemos, a lo mejor somos los que guardamos algo de rencor y entonces vamos a hablar con la persona y batallamos esa batalla con ese rencor que no está bien, hace que digamos lo que no es un ejemplo, ¿no? Cuántas cosas pueden pasarnos así, pero las podemos aplicar y debemos, porque ya debemos de aprender de todas estas cosas, que no podemos... no es lo mismo luchar, que luchar vamos a luchar igual estando en victoria que estando ya en derrota. Y hay cosas que nos derrotan. Sobre todo, el Señor le dice, el que ha pecado, el Señor no escucha su oración. O sea, ya puedes orar, puedes armar lo que tú quieras, pero el Señor dice que no escucha tu oración. Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces oramos y ni siquiera hemos venido, examíname, ¿no? Bueno, una de las cosas que sucedió es que no hubo respaldo de parte de Dios ahí, ¿no? Porque no es que los de Ai les vencieran porque fueran más fortachones en sí, o que los de Jericó perdieran porque eran unos enclenques. Es que no tuvieron el respaldo de parte de Dios, porque estas batallas no eran batallas que se pueden medir con efecto militar, que tengan ninguna repercusión que ahora tú puedes ir a un ejército y decir, mira, aplicar esto. Eran batallas en la fe y en la obediencia. Entonces, el respaldo de Dios es importantísimo. Yo recordaba el Salmo 127 que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, nos tenemos que asegurar que el Señor nos respalda. Hay veces que cosas no funcionan y a lo mejor no es el tiempo de Dios. A lo mejor el Señor quiere que aprendamos una gran lección, seguro, siempre. Pero hay veces que no tenemos el respaldo de Dios y lo tenemos que reconocer. El Señor no nos ha respaldado. De la misma forma que hay veces que las cosas funcionan y dices, que tengo que reconocer que no soy yo. O sea, esto va, pero no por mí. Esto ha funcionado, pero no por nosotros. Esto ha funcionado porque el Señor nos ha respaldado. Y eso lo tenemos que examinar. Porque al final todos queremos conquistar y lograr cosas para Dios y en nuestras vidas y conforme a la voluntad de Dios en nuestros hijos. Pero no siempre tenemos el respaldo de Dios y tenemos que ponernos y examinar y decirle, Señor, hay algo que está estorbando ahí. Y bueno, y definitivamente Jericó trajo un subidón, ¿no? De ánimo, de alegría, de fortaleza. Y ahí, pues dice que tenían el corazón como agua. O sea, pero claro, yo por el otro lado digo, bueno, claro, sí, es una derrota, pero que murieron 36, que no es que yo menosprecie a los 36, ¿no? Pero quererme entender que cuando habían pecado delante de Dios murieron 24.000, o sea, entenderme, ¿no? Pero yo digo, a ver, una mega victoria, que tienes ahí el ánimo, tienes que tener el ánimo subido y la confianza en Dios, y por una pequeña derrota ya consumen todo ese ánimo. O sea, eso también tenemos que vigilarlo en nuestras vidas, porque a veces hemos visto la gloria de Dios, maravillas de Dios en nosotros, obrando en otros, cómo el Señor nos ha bendecido, cómo el Señor nos ha respaldado, nos ha guardado, nos ha sanado, y tenemos un día tonto, nos pasa algo, alguien nos dice algo y como agua, como dice, ¿ves cómo te hacen un pinchazo? Y todo ese ánimo, chico, o sea, yo lo digo por mí, pero que tenemos que tener a veces también un poco de medida de no dejar que algo negativo nos borre completamente todo lo positivo, ¿no? Porque a veces pasa, somos tremendistas. Bueno, hablo por mí, otra vez, soy tremendista. Entonces, me apela el decir, bueno, no seamos tan tremendistas, ¿no? O sea, era una pequeña derrota, estaba mal, ¿no? Y se desanimaron, pero bueno, pongámoslo en contexto. Si leemos ahora, por favor, del 6 al 9, seguimos avanzando en el texto, veremos la reacción de Josué a esta situación, ¿no? Josué era, conforme estudiamos más, veo su personaje y digo, qué noblón que era, qué buenazo, qué chico más noblón, o sea, cómo se tomaba las cosas en serio, cómo
tenía que ser una gozada, ¿no? O sea, es un prototipo de Cristo, pero ¿por qué? Por su forma de su carácter, ¿no? Y leemos del versículo 6 al 9 y vemos la reacción que tuvieron, ¿de acuerdo? Dice, entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, o sea, todo el día. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. ¿Seguimos? Y Josué dije, ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Madre mía, Josué. 8. ¡Ay, Señor, qué diré! No digan nada, ¿no? En esta mejor no digan nada, porque ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Bueno, Josué se desanima un montón y se indigna, se entristece, se rasga las vestiduras, se postra en tierra todo el día ahí delante del arca, orando, se pregunta el por qué. Esto es de lo más humano, nos pasa a todos. Se pregunta el por qué, se pregunta ¿y por qué hemos pasado a conquistar esta tierra? ¿No sería mejor que no hubiéramos quedado ahí? O sea, se pregunta de todo, lo pone todo en duda, completamente todo en duda. Además dice, ¡ay, qué diré! Y yo esta mañana lo volví a leer y digo, si es que en esta situación es mejor no decir nada, porque la cagas con la boca, porque estamos tan indignados, tan preocupados, tan chascados, tan entristecidos que hasta hablamos de más. Hablamos de más y él habló de más, porque ya se preguntaba si no tendrían que haber pasado, qué pasara. Pero aquí hay un contraste muy bonito y digo, por eso me encanta el carácter de Josué. El capítulo 6 acaba en el versículo 26 y dice que... un momentito, que lo leo. Y así no lo buscáis. A ver, Elsa, ¿dónde estoy? Bueno, lo busco aquí. Perdonad, Ups. El capítulo 6, cuando pasa todo lo de Jericó, dice, y estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgaba por toda la tierra. ¿De acuerdo? O sea, Josué, su nombre se estaba divulgando por toda la tierra, estaba cogiendo fama, prestigio, pues porque no era poca broma lo que había pasado. Sin embargo, aquí Josué, vale, se rasga las vestiduras, todo, pero él lo que se pregunta es, ¿y qué harás tú a tu gran nombre? O sea, se preocupó por el nombre de Dios, por la fama de Dios, por el prestigio de Dios. Porque en realidad Josué sabía que esa victoria, esa situación, esa derrota que se acababa de dar, sobre todo afectaba a la fama de Dios. No se preocupó tanto por su fama, sino por el nombre de Dios. Aunque dice, vamos a perecer, los cananeos nos van a perseguir y nos van a todo, ¿no? Pero él se preocupó por la fama de Dios y eso es muy bonito, es un contraste positivo que vemos muy bonito en Josué, ¿de acuerdo? De hecho, Josué, sabéis que su nombre era Oseas, que quiere decir salvación, y cuando en su tiempo lo mandan como espía, al volver le dicen, no, ya no serás Oseas, serás Josué, que es la salvación es del Señor. Y él en su propia identidad, en su propio nombre, tenía bien claro que la gloria era para Dios, la salvación, el mérito era para Dios, el reconocimiento era para Dios. Entonces, en este caso, aún en su peor momento, yo creo que no hay peor momento que se vea una reacción de Josué que este, ¿no? Que se debilita realmente y llega a decir, ¡ay, qué voy a decir! ¡Ay, Señor! ¿No? Pues aún ahí piensa en la gloria de Dios más que en la suya, en el reconocimiento de la fama. ¿Qué va a ser de tu nombre? ¿Qué van a decir, no? Menudo Dios, que no nos ha podido vencer ante una población tan pequeñita como hay, ¿no? O sea, él se preocupó, lo que más le indignó fue eso. Y eso es muy bonito, ¿no? Si avanzamos del versículo 10 al 13, seguimos leyendo y ahora retomaremos aquí un poquito. Versículo 10, 13. Y Jehová le dijo a Josué, lo dejó un poco ahí gruñir, ¿no? Lamentarse, hacer el drama, ¿vale? Y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. El hombre, hombretón, tú que eres un hombretón. Israel ha pecado y ahora aquí le declara, y es la primera vez que Josué sabe eso. Nosotros tenemos el spoiler
del versículo 1, pero Josué no sabía absolutamente nada, por eso tenía tal confusión. Pero aquí es cuando el Señor le declara lo que hemos leído en el capítulo 1 que había pasado. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus cosas, entre sus enseres. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Por favor. ¿Vale? ¿Dónde estamos? 7. Vale, el 12 ya está ahí. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Es por eso, es por el pecado, ¿vale? Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. O sea, por quien cogió esas cosas que cogió, que ahora veremos, todo el pueblo es anatema. O sea, directamente se ha convertido en un pueblo anatema, todo Israel. Ni estaré más con vosotros. Ni estaré más con vosotros, cuando él le dijo, yo estaré con vosotros, nadie os podrá hacer frente, sino que destruiréis el anatema de en medio vuestro. Les da la solución, tenéis que destruir ese anatema. ¿De acuerdo? Bueno, está claro que del versículo 6 que leíamos, que Josué se rasga las vestiduras, se rompe los vestidos, se postra en tierra, llora y todo eso, se echa polvo encima. El contraste de cómo Dios quiere que solventemos eso es levántate. Levántate, se lo dice en el versículo 9 y luego se lo dice más adelante en el 13, ¿no? Ahora lo volveremos a leer. Dice, levántate. A ver, nosotros podemos estar un tiempo entristecidos y no digo dramatizar porque es una palabra hoy en día ya muy peyorativa, ¿no? Pero podemos estar entristecidos y realmente pues alicaídos y desanimados, ¿no? Y eso es lícito, ¿no? Y Dios no lo puede permitir, pero no podemos dejar mucho tiempo que eso se prolongue. O sea, has cometido un error. A nivel de trabajo, nosotros, os hablo a nivel de trabajo donde yo a veces, por llevarlo a otra esfera, hemos cometido un error a nivel de trabajo, vale, ¿qué ha pasado? Tal, nos podemos enfadar, no enfadar, pero inmediatamente se revisan los procedimientos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha fallado? Si esto siempre lo hacemos así, comprobamos lo otro, dejamos de comprobar, ¿quién no informó? ¿Quién dejó de informar? ¿Para qué? Pues para ponerle solución y que no vuelva a pasar. Y esto es igual en nuestras vidas, a nivel colectivo, a nivel personal. Vale, hemos fallado, pero el Señor dice, levántate, levántate. Y en el versículo 13 le dice, levántate y santifícate, les dice. ¿De acuerdo? A ver, ¿por dónde estoy? Perdonar, porque tengo tantos papeles que al final quiero seguir el orden de lo que, como yo lo he ido entendiendo. Pablo en 2 de Corintios les dice, les había hablado, los había exhortado y les dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, hay veces que podemos estar entristecidos y que hay desánimo y que, ¿no? Porque hemos visto que algo ha funcionado mal. Y de eso no hay que arrepentirse, porque tener arrepentimiento de eso no hay que arrepentirse. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es muy diferente la culpabilidad al arrepentimiento. El remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento es enfermizo. El arrepentimiento viene en parte de Dios porque por el Espíritu nos trae el sentido de pecado para arrepentimiento, ¿de acuerdo? Aparte, el verdadero arrepentimiento trae santidad, santificación. O sea, inmediatamente si tú te has arrepentido, apartas de ti lo que te está estorbando, ese mal hábito, lo que sea, esa persona que no te conviene, la situación que sea. Pero tú la apartas y te santificas, te purificas porque has sentido dolor, tristeza, arrepentimiento y te quieres limpiar de eso. Y es así, trae santificación. Jesús oró y dijo, Padre, no te ruego que los apartes del mundo. Nuestro apartar no es que ahora nos apartemos del mundo, dice, sino que los guardes del mal, sino que nos guardemos y apartemos del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora ya no nos santificamos cuando hemos hecho algo mal porque nos bañamos en un río 4 veces, hacemos ciertos ritos, vamos a una persona a quien le decimos mea culpa, y te dice 3 rosarios y una Ave María. No sé, hay muchos otros ritos ahora orientales para vas y que te desellen los chakras, que te los sellen, que te lo desaten y desaten, todas estas cosas. Nuestra santificación como cristianos a través de la palabra, de guardar la palabra, ¿de acuerdo? Y tenemos necesidad de, conforme pasa el tiempo, porque todos pecamos y todos erramos,
¿vale? Nos podemos entristecer, nos arrepentimos, pero levántate, no te quedes ahí. Oye, revisa qué ha pasado, arrepiéntete, no lo hagas más, como le decía Jesús a muchísima gente, ¿no? Y santifícate, aparta lo que sea que te está haciendo caer en esa situación, ¿no? Seguimos del 11 al 13, no sé si hemos leído el 12 y el 13, Josías, por favor. Bueno, ahí está explicando realmente, bueno, lo hemos leído ya, ¿verdad? Que habían pecado, todo esto. Ponlo un momentito, sí, había pecado y en quebrantado el pacto, pon el 13, por favor. Sí. Bueno, y le dice que y no estaré con vosotros hasta que no quitéis de en medio de vosotros el anatema, ¿de acuerdo? Había una persona, que era este Talacán, que había cogido algo de lo que Dios había dicho que eso era para destrucción. En el momento cuando hemos visto el versículo 1, yo no me he detenido, pero yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo describir esto? O sea, el pecado de Acán, demuestra su desobediencia, porque había una instrucción clara. No toques absolutamente nada. Y lo primero que demuestra es que él se saltó esa instrucción y le dio lo mismo, ¿no? Otra, demuestra incredulidad, porque cuando Josué les da en el capítulo 6, que están empezando a dar vueltas a Jericó, les dice, es que maldeciréis al campamento. Quien toque algo, repercutirán todos. Y me da a pensar que es que ni se lo creyó. O sea, ni se lo creyó porque no tuvo ningún temor de decir, bueno, pues repercutirán todos. A lo mejor los vecinos no le importaban un pito, pero ¿y su familia? O sea, que no lo creyó, no creyó que podría venir ese juicio. Su codicia, porque ahora veréis más adelante que él declara que es codicia, ¿no? Bueno, fue egoísta, evidentemente, pensó en sí, no pensó en el resto. O sea, pensó, a mí me apetece hacer esto, uy, esto que he visto me gusta, me lo guardo para mí, porque me va a venir muy bien y me lo guardo, cuando era algo que no tenían que tocar, ¿no? Y es un acto de mucho egoísmo, ¿no? Luego además era codicia, porque evidentemente guardó oro y plata, pero lo peor de todo, o lo que yo veo más, digo yo, ¿no? Porque no, a lo mejor no es lo peor de todo, pero yo lo que veo peor es que él se guardó un manto babilónico que luego él dice que era muy bonito. En muchos pasajes de la Biblia los mantos son señal de reconocimiento de autoridad. No vamos a hablar de cuántos mantos, o sea, de dónde habla de los mantos y de una señal de autoridad, pero muchos, luego he contrastado esto un poco porque yo lo veía así y hay varios comentaristas bíblicos que efectivamente lo ven como que era algo para prestigio. O sea, era como que habían contado algo que le iba a dar renombre, prestigio, porque oye, tú, muchacho, qué chupa te has buscado, ¿no? Oye, qué chaqueta, oye, qué manto babilónico más bonito, ¿no? Y este hombre no solo codiciaba dinero, sino que codiciaba fama y prestigio. Pero ese manto, el dinero estaba separado para el tesoro del Señor. O sea, que le robó el tesoro del Señor, pero el manto estaba dedicado como ofrenda para destrucción al Señor. Y él tomó de la gloria de Dios. O sea, él tenía intención de quedarse con gloria, con fama, con renombre, con reputación. ¿De acuerdo? Y eso es tremendo, en realidad, es muy tremendo, ¿no? Otra cosa que hace este Talacán es que él se lo lleva a casa y lo esconde. ¿De acuerdo? Lo malo es que él lo lleva a casa, o a casa no, en la tienda, e involucra a toda su familia, porque las tiendas, las jaimas, era una sola tienda familiar, se vivía ahí, se cocinaba ahí, y era imposible que el resto de la familia no hubiera visto que él había escondido en el centro de la tienda todo eso que él quitó. ¿De acuerdo? Y aquí yo recordaba que somos tendentes a querer tapar el pecado, ¿no? O sea, querer esconderlo, yo me lo meto en casa y esto queda para mí, ¿no? También hoy en día matizamos mucho el pecado, lo justificamos, relativizamos lo que es pecado. O sea, es el siglo que nos ha tocado vivir, pero en realidad es así, matizamos las cosas, las justificamos, bueno, las matizamos, ¿no? Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque delante de Dios lo que está bien está bien y lo que está mal, ¿no? Y eso sí que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? De poderlo, de evitarlo. Mirar, la palabra pecado incluso está, y yo lo he dicho ya creo que en alguna ocasión, está hecha chiste hoy en día. O sea, es una palabra que queda como arcaica hablar del pecado hoy en día, ¿no?
Incluso cosas que son pecado ya no son pecados, son tendencias, son modas o son enfermedades, pero no es pecado, ¿no? Ahí hay muchísimo que decir y no vamos a pararnos ahora en este tema, pero como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que aprender a saber lo que es pecado y no matizarlo y saber que puede traer consecuencias que nos pueden afectar, y no nos pueden afectar solo a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra iglesia, pueden afectar. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque yo creo que es uno de los grandes engaños de hoy en día. ¿De acuerdo? Así que yo veo otro gran contraste. Acán quería ocultar y el Señor quería destapar. Y ahora veréis por qué, ¿vale? Vamos a leer el capítulo, o sea, en los versículos 14 y 15, porque el Señor le había dicho en el 13, y hasta que no quitéis del anatema, ¿no? Nosotros ya sabemos quién ha sido, nos han hecho spoiler en el versículo 1, pero Josué no tiene ni idea, no sabe qué ha pasado, ahora sabe que al menos alguien ha cogido del anatema. Y dice, os acercaréis pues mañana, y eso es lo que le dice el Señor a Josué, por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare, y fue el Señor que la separaba, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el 15, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Voy a leer hasta aquí, ¿de acuerdo? Bueno, voy a leer hasta el final. Y fue tomada la tribu de Judá. ¿Seguimos? Haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar a la casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, que es lo que nos decía el versículo 1, que ya directamente nos dice quién es el culpable. ¿De acuerdo? Yo digo, a ver, ¿por qué el Señor hizo esto cuando él sabía perfectamente quién era? Desde el principio, de hecho está el spoiler, ¿no? Podía haberle dicho a Josué, mira, vete a casa de Acán porque ha sido él. Pero por esa misma mentalidad o por esa misma idea que el Señor tiene de que somos un colectivo, él hace acercar todas las tribus. Y de ahí empieza a separar y dice de qué familia, y de esa familia qué casa, y de esa casa qué hombre, y de ese hombre definitivamente qué tienda ha sido, ¿no? Una, para confrontar hasta qué punto, o sea, qué tensión tenía que haber ahí todos delante, ¿no? No sé cómo el Señor lo señalaría, si no sé exactamente cómo Dios les haría entender que era cada tribu, pero qué tensión, porque fueron expuestos todos, o sea, yo no he hecho nada y para cómo estoy aquí en el punto de mira como si fuera cosa mía. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Y en cierta manera en ese momento de tensión, todos tendrían que examinar y decir, bueno, yo sabía algo, no sabía algo, y el Señor va como descartando. ¿Os acordáis en el cole cuando alguien hacía una trastada pero no se sabía? Y estábamos en la clase y la señora dice, de aquí no se va nadie hasta que no se haga el culpable. Y ahí estábamos todos. Claro, y decías, pues yo no he sido. Y ese otro no ha sido. ¿Y por qué me toca a mí? Y es que no dan así. Y a ver si sale. Y no sale. ¿Os acordáis de eso? Pues esto es un poco así, pero bueno. Al final sale que es Acán, hijo de... Bueno, toda esa retahíla de nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor, vale, nos ve como individuos, pero también nos ve dentro de un colectivo. Y Él tuvo que ir descartando. Acán quería esconder y el Señor examinó y confrontó y mostró. ¿De acuerdo? Y eso tampoco lo podemos obviar. A veces nos gusta tapar el pecado, pero el Señor lo va a destapar. Así que es mejor, yo digo, ¿y si hubiera salido desde el principio? ¿Y si en la derrota Acán, es que además mintió, porque en la derrota podría haber dicho, ir a Josué de noche y decir, mira Josué, que es que se me fue la mano, es que lo hice yo. Y no permitir que todos fueran expuestos a juicio, porque ahí todo el mundo fue expuesto a juicio, ¿no? Pero Acán se cayó y dice, vamos a ver si cuela y a mí no me cae, ¿no? A ver si se equivocan y le cae a otro. O sea, que hubiera dejado que mataran a otro en lugar de él. O sea, es tremendo el carácter de esta persona, lo que vemos ahí. ¿De acuerdo? En el versículo 16 al 18 lo leemos porque quiero que veamos, que seguimos avanzando en la narrativa. Luego la podréis leer toda de corrido en casa, ¿no? Porque la he ido despedazando. ¿De acuerdo? El 16...
Bueno, lo que a mí me llama mucho la atención es que Josué era obediente y en realidad todo esto lo que había pasado era para ejercer un juicio contra este hombre. Claro, es muy bonito ser obediente para decir, venga, va, que vamos a conquistar y vamos a ganar una batalla, pero no sé si es tan bonito ser obediente para ir y confrontar a alguien y decir, tú has pecado y ahora va a venir juicio. Y ahí esa obediencia nos cuesta hoy en día, porque a nadie le gusta, porque ya no es políticamente correcto ir a confrontar a nadie, ni es casi que se considera poco ético ir que tú le vayas a otra persona a decirle que algo está mal. Pero Josué tuvo la valentía de ser valiente en eso también y no nos gusta. A mí no me gusta, que me confronten, pero confrontar a alguien, que me ha pasado a veces en entornos de trabajo, no me gusta nada. Se me sube las revoluciones y he tenido 2 o 3 semanas de taquicardia, ¿no? De subida de tensión, porque no es agradable para nada, pero eso también es obediencia. Josué fue obediente también a la hora de ejecutar un juicio que era severo y horroroso, ¿no? Leemos 16 al 18, por favor. Josué, pues, levantándose de mañana, bueno, estos son seguimos al 18, que es lo que hemos acabado de leer, perdonar. ¿Vale? Cuando los apartan, vale. Hizo acercar a la casa de los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. ¿Seguimos? Entonces Josué le dijo a Acán, ahí así que ya la había escogido, le dice, hijo mío, qué condescendiente, ¿no? Que aún así, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Yo leía esto y decía, jolín, suena hasta sarcástico, ¿no? Porque sabe que lo que va a ser para esta persona va a ser destrucción. Y le dice, da gloria a Jehová y no me lo encubras. Y a veces tenemos el concepto que dar la gloria a Dios, y no es falso, es correcto, es alabar al Señor con nuestras ofrendas, reconocerle pues cuando Él ha obrado, como por ejemplo hoy hablábamos de cómo Dios obró a favor de Víctor, ¿no? Que lo ha sanado tan rápidamente y se ha podido equilibrar. Cuando damos testimonio delante de otros, ¿no? Ahí le estamos dando la gloria a Dios. Pero cuando nosotros estamos reconociendo nuestro pecado, también le damos la gloria a Dios. También estamos dándole la gloria al Señor y nos humillamos. Y eso nos trae más prestigio que el propio manto que estaba buscando Acán, por decir una manera, ¿no? El reconocer nuestro pecado. No se lo dice por sarcasmo, Josué, se lo hizo para que, escucha, al menos ya que la has liado tanto hasta el final, da en esto al menos gloria a Dios y declara, y da alabanza, dice. Da gloria a Dios y alabanza y declara lo que has hecho. ¿De acuerdo? Hay un proverbio, a ver si lo puedo encontrar, que dice, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Es importante que aprendamos a declarar nuestros pecados, ¿de acuerdo? Y Acán confiesa, y cuando él confiesa, da una gran lección sobre lo que es el pecado. Y no lo podemos obviar, ¿vale? Vamos a leer 20:21, por favor, chicos. Y Acán le explica y le dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y lo tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Mirad, no, tira para atrás, déjalo ahí, por favor, no lo quites. Acán, realmente que luego sí que da gloria a Dios, porque él podría haber dicho, yo qué sé, no sé qué ha aparecido en mi tienda, se podría haber incluso intentado justificar, pero al menos, ya que se arrepintió, lo único que hizo, lo hizo bien. Y declaró exactamente las motivaciones de su corazón y el por qué lo hizo. Porque dice, lo primero es que lo vio, algo que le pareció muy bonito, muy bueno, ¿vale? Y el dinero, pues yo no he hecho el cálculo, pero pues sería dinero seguramente, sería importante. Lo codicié y lo tomé y lo escondí. Y este es el patrón del pecado. Si recordáis en Génesis 3, y lo vamos a leer, lo leo yo porque vosotros sois nobles y lo vais a mirar luego en casa. No, pero lo conocéis de sobras, ¿vale? Y aquí aparece el pero. El pero, que era la otra acepción de la palabra pero. Aquí aparece el manzano alargado, pues es el pero, el fruto ese que aparece ahí en Génesis 3. Ya lo veréis porque dice, la mujer respondió a la serpiente. ¿Recordáis cuando la mujer es tentada en el huerto del Edén y el Señor les dice, podéis comer de todo, salvo de ese árbol no comáis, ese no lo tenéis que tocar?
¿De acuerdo? Entonces viene la serpiente y la empieza, como se dice hoy en día que es tan feo, a comerle la oreja, ¿no? ¿Vale? Y, ¿pero por qué? ¿Y pero por cuántos? ¿Y pero por quintos? ¿Vale? Eso hace la serpiente, eso hace la tentación. Empieza a poner en duda una instrucción, algo de la palabra de Dios. Pero bueno, eso era en esa época, pero ahora esto, y mirad cómo era un árbol, sí que eran peros, sí. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol, ahí está el pero ese, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, hombre, ¿qué? ¿De verdad este Dios que dice cada cosa? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. Y ahí ya le pone, oye, sabiendo el bien y el mal. Y vio, lo primero, la mujer que el árbol era bueno, como el manto, que era bueno, para comer y que era agradable, qué bonito, y árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría, y lo tomó de ese fruto, y comió y le dio también a su marido, el cual también comió. ¿Vale? Ahí comieron todos, No hay, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un patrón que claramente nos enseña cómo funciona el pecado. Vemos, somos estimulados por algo que vemos, nos entra por aquí, por eso el Señor dice, cuidadito la ventana de vuestros ojos, lo codiciamos, y codiciar, una cosa es desear algo, pero codiciar algo es cuando tú quieres algo de tal manera que excedes la ética de lo que es correcto. Y es lo que le pasó tanto a Eva, porque ella excedió la norma de no lo toques, y Acán excedió la norma de no lo toques. Y la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay normas, hay cosas que no nos van a convenir. Entonces, ella vio, ellos vieron, nosotros nos ha pasado 1000 veces que hemos visto, qué bueno, porque nos dicen, qué bueno, nos lo venden, quien sea, ¿no? Nosotros mismos nos hacemos la película, todo eso, ¿no? Lo codició, empezó a tener un deseo desmedido en su corazón, va creciendo, y lo tomó, se tiró a él, lo tomó, y Eva se lo tragó, se lo comió, y lo escondió en su casa. ¿De acuerdo? Santiago 1, 14, 15, el apóstol que dice Julio que no le gustaría tener en esa iglesia, y a mí, sin embargo, me parece tan pertinente para estos tiempos, porque mete un poco de caña, y pienso que somos una generación súper blanda, súper endeble, yo la primera, y nos hace falta un poco de alguien un poco serio, ¿no? Pero Santiago 1 habla muy bien también de este proceso. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y esta palabra tan rara que ya no usamos para nada, es un deseo desmedido, es un deseo desbocado. Y cada uno tiene los suyos. Ahí cada uno que se examine. Es atraído y seducido. ¿De acuerdo? Ahí sabemos todos que hay cosas que nos atraen y nos seducen. ¿Vale? Y dice, entonces la concupiscencia, o sea, este deseo desmedido, después que ha concebido, es como un embarazo. Y el lugar donde se embaraza eso es en nuestra mente, cuidadito la mente. Ahí es donde empezamos a decir, uy, ¿cómo me gustaría tener eso? Wow, esto. Y si lo tiene el otro, ¿por qué no yo? Y pues si yo me lo merezco, y qué sé yo qué sé. Vosotros cada uno conocéis vuestros propios ronrones, ¿de acuerdo? Dice, después que ha concedido ese deseo, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, o sea, cuando ya actuamos, da a luz la muerte. Yo aquí había puesto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y Acán, lo único que hizo bien en todo esto de eso es cuando él declaró y era demasiado tarde, porque no fue arrepentimiento, es que se vio acorralado y no le quedó más remedio que declarar lo que había hecho, pero no se había arrepentido, o sea, pues había tenido tiempo antes y no lo había hecho. Acán robó del tesoro de Jehová, porque menospreció que eso era para Dios. Y yo recordaba a los hijos de Elí, los voy a mencionar rápido, pero por algo muy concreto. ¿Recordáis? Elí era sacerdote, y Ana le deja encomendado a Samuel de pequeñito, y Samuel luego se convierte en el gran sacerdote y profeta del pueblo para luego ungir a David. Y Elí tenía 2 hijos que robaban de las ofrendas que eran de parte de Dios.
sea, la gente traía ofrendas al templo y la parte que era de Dios y que tenía que ser consumida a fuego, ellos decían, que esta es la mejor parte, y robaban, tenían tal descaro, o sea, tenían tanto temor, poco temor de Dios, que robaban de eso. Aparte que luego se juntaban con mujeres en la puerta del templo y todo eso que explica, ¿no? O sea, siempre ahí hay desorden de por medio, ¿no? Pero cuando viene juicio a la casa de Elí, por cierto, de boca de Samuel, le dice, y te mostraré, esto es en 1 Samuel 3:13, y le dice, y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y no se refería a que sus hijos tenían relaciones con mujeres por ahí. Se refería porque ellos tocaban de la ofrenda. Habían pervertido el sacerdocio, habían pervertido la seriedad y el temor que tenían que tener en la casa de Dios. No habían entendido que eso era algo sagrado apartado para el Señor. Dice, porque sus hijos han blasfemado de Dios y Él no los ha estorbado. Esta enseñanza nosotros la recibimos hace muchísimos años. Elí, hay un poquito antes que les dice que les decía, hijos, era mayor y le decía, hijos míos, no hagáis tal cosa, casi que parece que le puedes oír la voz, no hagáis eso, porque eso no está bien, los exhortaba, pero no los estorbaba. Mirar, hoy, en la época en que estamos, la época de las libertades personales, incluso para nuestros hijos que aún son menores de edad, pero ya se han envalentonado con sus libertades personales, que las tienen, las tenemos que respetar, y son a la generación que más tenemos que potenciarle el sentido de la libertad que da la presencia de Dios, la vida del Espíritu, la libertad. Nosotros somos de los que seremos contados conforme y vivimos conforme la ley de la libertad, pero sabemos que tenemos que estorbarles a veces a nuestros hijos, a que no hagan algo que no está bien. Y ahora estoy hablando de hijos porque es más fácil de entenderlo. Yo muchas veces, y mirar, eso es cansino, eso es pesado, pesadísimo. Porque a veces dirías, que hagan lo que quieran, si son niños, si no pasa nada. No pasa nada. Mira, Víctor, que trabaja con niños y empieza a cabecear. No pasa nada si tú no los estorbas. No es solo que les digas, cariño, esto no está bien, cariño, esto no se hace, que hay que decirlo así. No tiene nada de malo el ser cariñoso y el ser respetuoso hablándoles, pero si tú ves que no hacen caso y tú no los estorbas, lo harán. Y si lo harán, vendrán consecuencias y volverán a hacerlo y volverán a hacerlo. En el pueblo de Dios, y lo pongo en el ámbito de los hijos porque todos hemos vivido eso y entendemos que hay veces que no les tenemos que dejar hacer lo que quieren. Y no tenemos que dejarles hacer lo que quieren. Van llegando a una edad que no nos quede más remedio que dejarlos que hagan lo que quieran. Porque ya son mayores, eso es evidente, ¿no? Pero en el pueblo de Dios nos debemos los unos a los otros y estamos llamados a exhortarnos, a llamarnos la atención, cosa que no nos gusta. A mí me gusta mucho más que me venga Ángela a decirme, ¡ay, qué buena, qué bonita!, que me venga y me llame la atención. No me gusta, os lo digo de verdad, o mi marido que me venga, me llame la atención, o Belén, o mi cuñada, pero qué gozo que hay personas que velan por mí y vienen y me llaman la atención, porque yo no me puedo ver mis propios errores a veces. Qué bendición, qué privilegio, deberíamos de tener esa capacidad y no ser tan enquenques moralmente hoy que no se nos puede decir nada, y deberíamos permitir que alguien nos estorbe. Pues no hagas eso no lo hagas, pues ahora le voy a decir que... Pues no lo hagas, no hagas eso porque eso no está bien, y ponerle un freno y ser de freno al otro, y no solo exhortarnos. Ahora, es verdad que tiene que ser conforme al orden de Dios, y eso pues Ángel nos enseñará cuál es el orden, y con la motivación correcta, porque luego hay, y lo hemos vivido algunos o todos, que hay gente que vive para examinar a otros y venir y cortarles, y eso no es el plan tampoco, ¿no? Pero hay una exhortación en amor, y es necesaria. Y a Elí, en este caso, dice que no los estorbó. O sea, él les decía, no está bien, pero en lugar de decir, pues ahora os vais de aquí, venga, fuera del templo, no vivís más aquí, las mujeres estas nada, no, la ofrenda no traerla por esta puerta, la traéis por ahí para que mis hijos no la toquen. O sea, poner, no sé, remedio. Se estaba cometiendo algo horroroso en el templo, en este caso, ¿de acuerdo? Y tenemos que evitarlo, tenemos que evitar que entre nosotros haya cosas que no están bien delante de Dios. Hay un proverbio, en Proverbios 7, 5 al 6, y parece que me he desviado un poco, pero creo que es muy pertinente lo que estamos diciendo, porque el pecado, Acán lo hizo, y aquí se demostró que nadie sabía nada, su familia sí,
porque si no, no hubiera venido juicio contra su familia. Así que ni sus hijos, ni su mujer, ni sus hijas fueron y le dijeron, papá, esto no lo hagas, no, suéltalo, devuélvelo, ves, díselo antes de que acabe el día, que lo quemen, oye, arrepiéntete. Nadie en su casa lo estorbó. Lo escondieron y digo, no, bueno, pues mira, si el papá lo ha hecho, pues esto es que se ve que se puede hacer. Es un decir, ¿no? Tenemos aquí grandes padres y grandes ejemplos, no es el caso entre nosotros, ¿no? Pero hay un proverbio que dice, mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Nos podemos amar, pero a veces más vale una reprensión manifiesta que te quiero mucho, pero me explico lo que quiero decir. Y eso es importante, eso es parte de la amistad, parte del amor, es parte de querer a alguien y es parte de querernos entre nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, para que no lleguemos a este punto, tomemos esa actitud que tenía David y dice, Señor, escudriñame, examíname si hay en mí camino de perversidad. Dejemos que sea el Señor mismo que nos escudriñe. No hace falta que venga nadie a escudriñarnos, ¿no? No hace falta que escoja por tribus. Señor, examíname, escudriñame, hay algo que está en mí, ¿no? Y David en el Salmo 19 decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias y que no se enseñoreen de mí. Y entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Vamos a terminar del 22 al 26, que pasaremos rápido porque es tan horroroso que nos cuesta de traerlo al contexto, ¿no? Pero realmente es el juicio que vino sobre la familia de Acán. Del 22 al 26. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos. ¿Vale? Él fue y lo comprobó, o sea, fue y comprobó que había sido así. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué, todo Israel con él, tomaron a Acán hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, lo llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor desde hoy. Es tremendo, ¿no? Es fortísimo pensar que el pecado, la codicia de una persona que buscaba tener poderío, lo arruinó su vida, y que buscaba tener prestigio y sí que lo consiguió, porque hasta el día de hoy ahí hay un montón de piedras que recuerdan esa situación. Es más, en el libro de Josué 22, al final del libro de Josué, hay una situación también de creen que es un pecado y Josué les dice a los rubenitas, les dice, ¿qué haréis? ¿Haréis como en Sittim? ¿O haréis como no recordáis lo que hizo Acán? Y lo vuelve a traer a memoria. O sea, fue algo renombrado. Es más, en el libro de Crónicas, en Crónicas, ya estamos hablando de muchísimos años después, se sigue recordando en una de las genealogías de Judá que Acán fue el que turbó a Israel y lo turbó por este motivo. Así que, bueno, es tremendo este final. Nosotros hemos leído antes que por la obra de uno... Hay un bonus, si me lo permitís, ya sé que me he pasado un montón, pero hay un bonus si me lo permitís, ¿vale? Vemos que hay un gran pero y que hay un gran contraste entre lo que pasa en el capítulo 6 y el capítulo 7. Es verdad que a veces aprendemos por contrastes, porque y los contrastes y como los proverbios antitéticos, ¿no? que dicen lo mismo dicho al revés, aprendemos de esa manera, ¿no? Queremos comprar una baldosa y ponemos 2 o 3 para elegir cuál nos gusta, ¿no? Y el capítulo 7 nos enseña igual o más que el capítulo 6. Y es una gran advertencia para seguir adelante. Hay muchísimas cosas de las que hemos hablado que serían para repasarlas, porque nos enseñan mucho, ¿no? Yo he resumido en 3, que es difícil que yo resuma, pero yo resumí, bueno, Ángel es mucho más bueno que yo haciendo máximas y frases así que resumen, pero yo resumí y puse, la victoria viene por estar consagrados a Dios y el pecado estorba el respaldo de Dios para el éxito. La conquista de la tierra prometida, del propósito y de la voluntad de Dios, es una meta colectiva, aunque requiere el esfuerzo y la implicación individual, pero esto repercutirá
además en el resultado de todos. ¿De acuerdo? Y esta conquista de la tierra prometida es plan de Dios. Y la gloria, por tanto, tiene que ser para Dios. Y el poder es para Dios. No podemos ni siquiera pensar en quedarnos algo del mérito, ni algo del rédito, del botín, de lo que trae una victoria que ha ganado el Señor. Y decía que hay un bonus, y yo sé que ya me he pasado 3 pueblos, pero no quisiera que lo compartiéramos en un momento, porque hay algo que también compara esta situación, y es Rahab versus Acán. ¿Recordáis que Rahab, y además en lo que hemos leído el capítulo 6, dice, toda la ciudad será anatema salvo Rahab y su familia? ¿Recordáis? Recordáis que Rahab recibió a los espías y Rahab es perdonada. Alguien que estaba supuesto a ser de los que iban a ser destruidos, porque se destruyó a toda la población de Jericó. Pero Rahab se salvó porque tuvo fe en Dios. Y Acán, que era de los que supuestamente eran del pueblo de Israel, fue destruido. Qué gran contraste, ¿no? Lo único que les diferencia es su motivación, su consideración, el temor de Dios que tuvieron. De hecho, Rahab solo escuchó de lo que Dios había hecho y creyó que Dios era el Dios de los cielos y de la tierra. Y Acán no solo escuchó, es que lo había visto. Había pasado por el desierto, había visto las maravillas que Dios había hecho, había tenido toda la enseñanza y aún así no creyó. Es un gran contraste. Pero mirar, hay algo que yo cuando estudié la vida de Rahab me llamó mucho la atención. ¿Recordáis que ella, la condición para que fuera salva es que tenía que colgar un hilo de grana? ¿Os acordáis que tenía que dejar colgado un hilo de grana en la ventana? Y en Jericó, la semana pasada, cuando se hizo la entrevista a Josué, no lo comentó, pero cuando ellos estuvieron dando 7 días vueltas y luego el último día 7 vueltas, cada vez que pasaban por decían, esa es la ventana, eso no hay que tocarlo, acuérdate que no hay que tocarlo, pásalo, oye, esa no hay que tocarlo, esa es la casa de la que se va a salvar. Estaba ahí el hilo. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Y efectivamente la respetan y es salvada, es consagrada, pero no para destrucción, sino consagrada para vida y para pertenecer al pueblo de Dios. Cuando yo estudié a Rahab, digo, qué curioso que haga, la palabra tiene esos detalles, un hilo de grana. Y yo busqué la palabra. Y hay otro suceso que aparece un hilo de grana. Y me quedé perpleja cuando yo leía este capítulo, porque cuando Judá aún no era una tribu, sino que era él como hombre Judá, tiene hijos, se mueren y por la ley del levirato la nuera les dice, oye, que yo quiero tener descendencia, que he sido de tu casa. La ley del levirato decía que si un hermano moría, el otro tenía que tomar a la cuñada para que tuviera hijos y al menos no quedara sin descendencia, ¿no? Entonces Judá le dice, mira, el último que me queda es pequeñito, dejemos que crezca, ¿no? Y cuando crezca te lo daré en matrimonio, o sea, te casarás con él y levantarás descendencia a tus otros 2 maridos que se te han muerto, ¿no? O al marido que se te ha muerto. Y Judá se le olvida. Esto es Judá y Tamar, recordáis la historia de Judá y Tamar, ¿no? Y Judá se le olvida y cuando es mayor ella ve que no le da al hijo, al jovencito por esposo, o no la casa con ella, y ella se disfraza, hace una artimaña, se disfraza, camela a Judá y queda embarazada del propio Judá de gemelos. ¿De acuerdo? Ahora lo veréis para que veáis que no me lo invento, ¿vale? Aunque sé que me creéis, pero... Entonces queda embarazada de gemelos. Cuando van a nacer los gemelos, hay uno que ¡pum!, saca la mano y la partera le ata un hilo de grana. Pero luego mete la mano porque se ve que estaban peleando y ¡pum!, nace el otro. Peleaban por el privilegio de la primogenitura. El primogénito era consagrado al Señor. Pero el que sacó la mano y llevaba el hilo de grana no es el que sale primero, sale el otro. Os voy a leer los pasajes, ¿vale? Para que veáis que no me lo invento, ¿vale? Y luego sale este. Dice, y sucedió, esto es en Génesis 38, 28 al 30, dice, sucedió durante el parto, estamos hablando ya del parto de Tamar, que había quedado embarazada de su propio suegro, que uno de ellos sacó la mano y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana. Y yo enseguida me acordé, o sea, eso fue porque leyendo que Rahab se salvó por un hilo de grana, encontré esta historia. Y dijo, no la recordaba, vamos. Y la partera dijo, este ha salido primero, pero volvió a meter la mano y salió su hermano. Y ella dijo, ¿cómo te has abierto paso? Por eso le llamó Fares, al que se había puesto, o sea, que se adelantó, se coló al hermano. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y lo llamó Zera. Si recordáis en Josué 7,
al final, al principio dice, es hijo de Cami, hijo de Zab, hijo de tal, hijo de Zera. Y al final ya cuando lo van a... lo repite por varias veces en el capítulo 7, pero al final cuando ya hay enjuiciamiento dice, Acán, hijo de Zera. Directamente lo relaciona con Zera. En Primera de Crónicas 2, 4, 7 se pasa la lista de la genealogía de Judá, ¿vale? Se vuelve a hacer referencia a eso. Porque Acán era descendiente de este Zera, que había nacido con el hilo de grana en la muñeca, porque lo habían marcado, pero se había echado para atrás. Dice, tiempo después Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda, lo que os estaba explicando. Sus nombres fueron Fares, el que se adelantó y salió primero, y era primogénito, y Zera, el antepasado de Acán. En total, Judá tuvo 5 hijos. Los hijos fueron Fares, Esrón, Hamul, y los hijos de Zera fueron Zimri, Etán, Emán, Calcol, Darda, 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, fue Acán, y fijaros, esto lo está recordando en Crónicas, quien trajo la calamidad sobre Israel cuando tomó del botín que había sido apartado para el Señor. O sea, en toda la genealogía, cuando le enseñaba un hijo, un padre a su hijo, luego al hijo, porque se transmitían de generación en generación las genealogías, le decía, se recordaba, o sea, él quiso tener prestigio, pero sí que lo tuvo, pero para mal. Se recordaba que él, que era descendiente de Zera, había cometido ese pecado, ¿vale? A mí me sorprendió porque yo vi que era y sin embargo Fares, que es el otro hermano, fue el que luego se marca la genealogía de David y de Cristo. Si leéis en la genealogía en Mateo 1, se dice, os lo voy a leer, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, tal, 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 y en un momento dice, Judá engendró de Tamar, quien estábamos hablando, a Fares y a Zara, o Zera, conforme lo llamaban. Fares engendró a Errom, Errom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, y Nasón a Salmón, y Salmón engendró de Raab. O sea, Zera se quedó fuera de la genealogía de David y de Jesucristo, pero Raab fue metida en la genealogía porque se casó con un descendiente de Fares. Raab dio a Boz, y Boz engendró a Ruth, ¿recordáis? Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David, y luego generaciones hasta José y Jesús, ¿vale? Lo que yo veía que era una ilustración tremenda, poderosa, porque no se le tenía que olvidar al pueblo de Israel, ni la historia de Zera lo conocían perfectamente, ni que Raab estaban dando vueltas en Jericó y vieron el hilo de grana. Y yo digo, ¿qué diferencia hay? O sea, era una señal clarísima que el pertenecer al pueblo de Dios era por la fe y no por la genealogía o por el apellido o porque tú eres el escogido o por el que has venido, sino por la fe de ella. Los que son escogidos del pueblo de Dios es por la fe. Raab entró a formar parte del pueblo de Dios, a ser consagrada para vida, a formar parte de la genealogía de David y de Jesús por la fe, por su actitud de fe, mientras que Zera, primero porque el otro hermano se le adelantó, pero un hijo de él, Acán, es que fue completamente, todos sus hijos fueron completamente cortados. O sea, se cortó esa genealogía, no llegó más para allá, por una actitud de, no tanto de Zera, que el chiquito pues había nacido así, pero de uno de sus descendientes, fue cortado. Y es una gran ilustración de que los que somos escogidos lo somos por la fe y no por la carne. Os leo un par de versículos y ya termino, y esto es, no son los hijos según la carne, los que son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendencia. Esto es Romanos 9:8. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por la fe. Por consiguiente, sabed que son los de la fe. Estos son los hijos de Abraham. ¿Vale? Y yo apunté aquí y dije, la fe y el temor de Dios es la visa, como tuvo Raab, es la visa para entrar a formar parte de la nación santa, esa gente escogida que el Señor decía. Y la falta de ellos, la falta de temor de Dios y la falta de fe son motivos para ser desarraigados del pueblo de Dios. Y es algo muy importante porque al final la conquista iba a ser para eso, para formar parte del pueblo de Dios, un pueblo santo. Raab, que no se esperaba
que ella estuviera ahí estuvo, y Acán, que estaba supuesto que debía de estar, no estuvo. Y solo hubo diferencia en su fe, en su temor a Dios. Así que aprendamos de estos contrastes. Creo que es tremendo como se contrastan en estos dos capítulos. Yo soy muy bendecida en estas enseñanzas, sé que me extiendo, pero hay mucha aplicación para nuestras vidas y espero que sí, que lo apliquemos. Amén.